ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Aquí estamos compartiendo el tiempo en una charla muy, muy afable con el pastor Eduardo Codañone. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido a la radio, Bien, bien, gracias a nuestra Dios. radio. Qué bueno Gracias tenerlo a aquí. Dios, siempre hay contenido profundo en Cristo, en el Señor, en su palabra. Y bueno, hoy algo así exclusivo, ¿no? Los echamos a todos, no dejamos a Nos nadie quedamos aquí solitos acá en la radio. para hablar profundo. Así es. Bien, lo que vamos a estar desarrollando como tema es mirar la actualidad a la luz de la palabra, porque hay distintas lecturas de la actualidad, Ujú. desde el temor, desde la ansiedad. Para mucha gente la actualidad es la información de cada día, cuántos enfermos, Sí. cuántos murieron. Sin duda todo eso es importante, sumamente importante, pero es todo pequeños eslabones de toda una gran realidad, de una gran actualidad. Ujú. Esta actualidad vamos a ir caminando en este contenido, viéndolo a la luz de la palabra, Ujú. porque si bien es actualidad para nosotros, pero es algo dicho, muy claramente dicho, en las Sagradas Escrituras.
Y bueno, esta es la oración de la iglesia en los últimos tiempos. Señor, vuelve por tu amada. Lo que estamos vuelve. escuchando de fondo de la banda Peregrinos y Extranjeros. ¡Uf! Años Sí, tiene, sí, esta- sí, años tiene este vengan tema. esas notas, vengan esas voces. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el espíritu y la novia dicen Muy lindo. Esta canción mi mamá la ponía todos los días cuando yo era adolescente. Imagínate despertar a un adolescente un sábado a la mañana con esta canción. Le había tomado otro gusto yo, pero escuchándola ahora, después de tal vez 25 años, no sé cuánto hace que no la escucho. Y a la luz de la realidad actual. Es otra cosa, Sí. es otra cosa. Tremendo. Bueno, tenemos que leer la actualidad Ujú. a la luz de la solidez de la palabra de Dios y mantenernos en la solidez de la palabra de Dios. De pronto, harto de modalidades religiosas, alguna persona puede pensar que la Biblia es una cosa vieja, Ujú. pero para los que dejan que el Espíritu Santo abra su cabeza, su entendimiento, su alma, su espíritu se encienda, tienen cada vez más claro que la palabra del Señor es más actual de los periódicos que van a salir la semana que viene. Claro. Entonces, al analizar la actualidad a la luz de la palabra del Señor, la propuesta es que nos mantengamos en la firmeza, en la solidez de la palabra del Señor, sólida, firme, estable. En el libro de Hebreos aparece la explicación de que Dios dejará que se mueva todas las cosas movibles para que quede lo inconmovible. Ujú. Y al vivir la actualidad, las realidades del momento, uno se da cuenta que todo es movible, absolutamente todo es movible. Exactamente. Sí. Y cada vez se hace más claro lo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pasarán. Así que hasta el mismo cielo y la misma tierra están entre las cosas movibles Ujú. para que quede lo inconmovible, que es la palabra del Señor, su trono firme y estable. Bien, estamos parados en un escenario mundial delicado y quiero llamar la atención a esto que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, Mateo 24, versículo 35, y antes había relatado este concepto, el que oye mis palabras y edifica su vida conforme a mi palabra, le compararé al hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Porque vendrán las tempestades, los vientos, la va a sacudir, pero si está en buen cimiento, Va a quedar firme. y por supuesto también dice qué sucede cuando uno edifica sobre la arena. Por eso el llamado es a mantenernos, a abrazarnos a la solidez de la palabra del Señor. Ujú. Vamos a ajustar la lectura de todo el momento que vivimos conforme a la ¿A qué dice la solidez Escritura? de la palabra del Señor. Justamente en razón de esto, en razón de la instancia presente, si nos hizo falta plantarnos en la verdad de la palabra, nos hacía falta plantarnos en la verdad de la palabra para recordar que habíamos sido salvados, que fuimos redimidos, que el Señor perdonó nuestros pecados, ir a la realidad de la palabra para hablar de la importancia de la reconciliación entre la familia, entre las personas, Ujú. ir a la verdad de la palabra para hablar de la necesidad de resolver las cosas con los demás y tener una vida social equilibrada y en paz. Hoy vamos a ir a la realidad de la palabra en razón de la instancia presente, tan convulsionada, tan alarmante. Ujú. Alarmante. ¿Recordás que estos días atrás estábamos buscando el antónimo de Sí, la palabra del apocalíptico, alarmista? Alarmista, el ¿no? antónimo de alarmista. Y costó encontrar, porque ninguno se ajusta
el 100%. Viste que normalmente cualquier diccionario, vos buscas una palabra Y te dice sinónimos, antónimos, encontrás. Este fue complicado. y nos pasó a los dos lo mismo. Sí, sí. No encontramos que hubiera pegado a la palabra que buscábamos, alarmista, no encontrábamos los antónimos. Ujú. Así que tuvimos que hacer una investigación personal y vamos a hacer así como benévolos. Vamos a hablar en primer lugar de el que está desinformado. Ujú. Entonces el que está desinformado y le parece que es alarmista el que dice la verdad, Claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ser benévolos. Hay una palabra que se usa ahora muy común, para no decir alarmista, dicen conspiranoico. Apa, ¿eh? bueno. Que como que fabula conspiraciones a nivel mundial para explicar las cosas que están pasando. Y... Bueno, eh, bueno. ¿Quién fue el que dijo todo tiene que ver con todo? sí, sí, No sí, estamos sí. lejos Por eso, acá. por eso. Sí. El otro que tratamos de no ser agresivos, por eso lo escribimos así, el inocente, el que ignora. Ujú. Ignora. Bueno, lo que está pasando y será porque pasa, y bueno, siempre que llovió paró, Claro. y en esa actitud de tranquilizar la cosa, se nos está cayendo la casa encima y decir, bueno, en algún momento esto va a terminar, esto va a cambiar. Ujú. Es el que ignora porque está en un estado de inocencia. Pero está también el que se niega a aceptar que las cosas son como están y están escritas, y está como enfrentado a la revelación de la palabra del Señor y queriendo negar que la Biblia tenía razón. Entonces uno se niega. Estaría más familiarizado con el necio que no ve lo que no quiere ver. Ujú. Entonces vamos a decirle a nuestros oyentes, nosotros no tenemos ningún necio escuchándonos. Es más, si hubiera un necio ya cambió el dial. Ya está, ya lo perdimos de oyente. Ya no nos está escuchando. Así que vamos a dirigirnos a las personas que, bueno, de pronto ignora detalles, ignora que en las Sagradas Escrituras está la actualidad de lo que estamos viviendo. De pronto gente que está desinformada y que con quienes me siento muy identificado, gente que tiene una actitud positiva. No, pero de esto vamos a salir, esto va a cambiar, vos vas a Ujú. ver, todo va a ser distinto. Bueno, gracias a Dios, quienes son así pueden dar una palabra de ánimo aún bajo la crisis más dura y severa. Yo estoy entre los que trata de hacer liviana la carga, de alentar. Lo que pasa que esto es como, ¿te acordás cuando hablábamos de la fe? Esa serie que hablamos de la fe, dijimos, la fe no es optimismo. Claro, Sí. claro. ¿Todo va a ser distinto? Sí. ¿Todo va a estar mejor? Sí. Ahí está. Sí, sí. Por la fe sí, por el optimismo no. Claro, porque Por La el optimismo la palabra dice otra cosa. la fe se fundamenta en la solidez de la palabra. Exactamente. Entonces, ¿por qué va a estar mejor? Bueno, en la promesa. A los En que la aman promesa, a Dios, claro. todas las cosas le ayudan a bien. Aún el sofocón que vivo, y tengo que decirte, Matías, esto que estamos viviendo ha despertado a muchísima gente. Sí. A Sí, sí, sí. muchísima gente. Sin lugar a dudas. Entonces, la fe se fundamenta en la solidez de la palabra, eso es fe. Ujú. Aunque el Señor dice, van a soplar los ríos, los vientos van a dar con ímpetu, pero Cuando venga la tormenta Claro. tormenta va a venir. el ímpetu de la furia de lo que te ataca no va a lograr desmoronarte por la solidez de la palabra. Y este es el Exactamente. sentido. Sí. En razón de la instancia presente, conocida por todos, Ujú. creo que si hubo tema que unió al mundo fue mucho más que los mundiales, ¿verdad? Uf, Esto de la pandemia, del coronavirus, de la cuarentena. aparte en el mundial vos podés decir, a mí no me gusta el fútbol y te vas a otra cosa. Acá Claro. no podés decir, a mí no me gusta el coronavirus, yo me voy a hacer otra cosa. No te Te podés guste o no. escapar. No te podés escapar. Ponete la máscara. Sí, sí. En la semana pasada aparecí con, bueno, el barbijo, la La máscara. máscara de protección. Y sí, a veces salgo a hacer alguna compra Mm, y por un lado, medida de precaución, pero por otro lado también ejemplificando la cosa. Esto no Ujú. es para jugar. No es para jugar. Con 1000 preguntas, con muchísimas preguntas. Creo que muchos de nosotros tenemos cada vez más preguntas y menos respuestas. sí,
Bueno, es una característica que dice la palabra respecto a los últimos tiempos. Muchísimas También. preguntas. Bien, quiero plantearte esta primera etapa de nuestra temática. Ujú. En razón de la instancia presente, vamos a mirarla así. El mundo entero, este mundo globalizado, vamos Ujú. a verlo como un gran teatro. Como aquí en Rosario, Bien. vamos al Teatro del Círculo, nos paramos en la vereda, miramos para arriba, altísimo, grande, una esquina impresionante, tremendo teatro. Luego ingresamos al teatro y encontramos que hay un escenario donde se desarrolla la obra. Y ese escenario, que suele estar abierto en muchos momentos, alguna vez que lo visité, el escenario está abierto y otras veces hay un gran telón, Mi escasa y pobre experiencia en visitar un teatro, no me animo a decir cuántas porque paso vergüenza, pero muy poquitas, pero soy algo así como curioso. Bueno, por charlas que he tenido con amigos, con compañeros, con gente que ha trabajado en eso. En una ocasión en un ámbito, en un club donde se había visitar, estaban haciendo un ensayo y el sonido de la tormenta lo hacían con una chapa de cobre. Ujú. Batís la chapa de cobre y es justamente el ruido de la tormenta total. Me llamaba la atención los efectos de sonido. Pero en una ocasión terminó la obra, la primera parte de la obra, ¿cómo se llama? La primera escena Sí. y se cerró el telón. Y se sentía algún ruido detrás y por allí algunas voces. El público no veíamos nada. Hasta que llegó el momento que se abrió el telón. Cuando se abrió, la escenografía era absolutamente Era otra. diferente. Los atuendos de los que actuaban eran otros. Ujú. Aparecieron muchos otros artistas que no habían estado Ujú. en las escenas anteriores. Bueno, sumamente parecido a esto. Miremos, la cuarentena como un telón. Como un telón. Se paralizó todo, frenó todo. Detuvo todo, el mundo entero, en un gran interrogante y en un escenario que apunta fundamentalmente a lo económico, a lo social y a lo político. Ujú. En ese escenario se cerró por el telón. Creo que todo el mundo está tratando de saber qué va a suceder hoy, ¿Qué va a pasar? qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene. Ujú. Terrible interrogante, pero se siente ruido detrás del telón. Algo se está moviendo. Sí, es como para charlarlo dentro de un ratito, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer un cortecito y volvemos a hablar de todo esto. El mismo Señor, como de ángel con trompeta. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Novia dice vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Plantados en la roca, como dijo Jesús, Ujú. plantados en la roca. Bueno, déjame añadir, el concepto de plantarse en la roca significa de que todo el proyecto de nuestra vida, familia, negocio, capacitación, Ujú. estudios, no olvidarnos nunca la solidez que tiene la palabra del Señor y dirigir nuestra vida en base a las Escrituras. Que, por supuesto, muchos oyentes pueden preguntarse, bueno, ¿qué leo? ¿Dónde miro? ¿Qué mirar de las Escrituras? Vamos a hablar Claro. de eso en un momento, porque estamos como en la moda en este tiempo de que la generación actual de los creyentes han sido formadas a oír la directiva que le da un profeta, oír la directiva que le dan, y en las Sagradas Escrituras no encuentro eso. Ujú. Eso fue así en el tiempo, cuando el Espíritu de Dios no estaba sobre todo creyente. Pero luego del Pentecostés, que se desarrolla el nuevo pacto, donde el Señor dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, el Espíritu de Dios opera directamente con nosotros. Ujú. Nos hace bien todo lo que vamos a compartir en un momento, pero tenemos que aprender a mirar las Escrituras en el modo que hay que hacerlo y aprender a oír la voz de Dios, Exacto. y la gran tarea, aprender a obedecerla. Seguro. Acotando esto, las escrituras, bueno, el apóstol Pablo habla de la función de los profetas, de los maestros, de los pastores y demás, pero son como esa añadidura que van a funcionar siempre y cuando
tu vida esté bien sólida en la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. A ver, fíjate que El problema es cuando se quiere hacer el fundamento sobre lo que dice el pastor, sobre lo que dice el profeta, sobre lo que dice el apóstol. generar Y va la al revés. Claro, generar la dependencia hacia la persona. Claro, esos son herramientas, instrumentos que Dios va a usar en el transcurso de nuestras vidas, pero siempre en base a un fundamento sólido que tenemos que tener nosotros Porque en lo personal. Los ministerios de apóstoles, profetas, pastores, maestros, es para capacitar a los santos para la Para la obra del ministerio. Es equiparte para saber cómo manejarte en todo lo que estás enfrentando. Ajá. Entonces, ¿para qué estamos todos los ministros y siervos del Señor? Es para capacitar, para alentar, nunca para dirigirle la vida a los demás, y ese es el riesgo. Sí, sí. Esto es lo que, en algún modo, así, al paso, quiero Ujú. advertirlo. Los ministros de Dios no estamos para dirigirle la vida a nadie, estamos para direccionarlo en la palabra, para arraigarlo en la palabra, Exacto. para que desarrollen con confianza su dependencia del Espíritu Santo, porque, y no siempre tenés un consejero al lado, pero al Espíritu Santo siempre lo vas a tener hablando dentro tuyo. Siempre. Entonces, bien, más en este tiempo, esta instancia presente que mencionábamos, con el telón cerrado, Ujú. ahí está la cuarentena, pero detrás del telón se siente ruido. ¿Que va a haber cambios? Hay cosas que se están moviendo. Y sí. ¿Que va a haber cambios? Y sí. Necesariamente. Si alguien me preguntara, ¿y qué cambios va a haber? Tengo que decirle que no lo sé, pero que lo sospecho. Ujú. Porque a la luz de las Escrituras, y bueno, los que hemos pasado el medio siglo largo, lo hemos pasado, hemos vivido una cantidad de cosas en el desarrollo de la vida que cuando está todo muy calmo, sabes que se abre el telón y cambió Y algo bien. la escena, cambiaron actores, cambió Ujú. la temática, pasamos a otra escena de la obra. Entonces, no tenemos que olvidarnos que el teatro del que hablamos es un mundo globalizado. Es decir, no es que va a ocurrir en un extremo del mundo o en el otro extremo. Esto nos involucra a todos, Ujú. a todos. ¿Te acordás cuando hablábamos de como en los días de Noé? Eso es. Como en los días de Noé. Que la Escritura dice, ¿no? Creo que es el apóstol Pedro el que habla, que será como en los días de Noé, que estaba cada uno haciendo la suya y de repente vino el diluvio. Sí, Pedro habla también de Sodoma y Gomorra, Sí. de cómo Dios fue, en el último instante envió los ángeles para sacar a Lot de ahí. Sí, Y el Señor lo advierte, Mateo 24, donde el Señor dice las mismas comparaciones. claro. Como Sodoma Porque- y Gomorra, como los días de Porque Noé. vos mirás en los días de Noé lo que había era un mundo globalizado. Un mundo La globalizado. humanidad estaba toda en un solo lugar y la maldad se había multiplicado, estaba todo en un solo lugar hablando todos el mismo idioma, porque después la división de las lenguas y de los pueblos viene mucho después. Y no es solo mirar las características de maldad que existieron siempre en la historia, y en una sino estos detalles. En una ignorancia voluntaria. Ah, sí. Porque ¿cómo lo verían a Noé? Tremendista. Mirá lo que está diciendo, Claro, pero si jamás llovió. Agua. Si jamás llovió. Por 4 gotas locas que vayan a caer. Claro. Destapar el desagüe y ya está. ¿no? ¿Cómo, Voy a construir un cómo se bar. habrán reído de Noé? ¿Cómo se Ujú. habrán reído? Entonces yo quiero animar a los que tienen sus ojos en las Escrituras, que aunque haya algún incrédulo que se le ría, no abandone usted su fe. No abandone las convicciones, porque la palabra del Señor es firme como la roca. Bueno, es un mundo globalizado. Tarea que se viene haciendo desde largo tiempo. Hoy, un sistema de mapa en tu celular, Sí. averiguás una ciudad, la calle, los Ujú. negocios que hay, su geografía. Estos días, con el tema del volcán que comenzó a estar en erupción ahí en Sí, Italia, en Italia. con mi esposa buscamos el lugar y ¿sabés qué nos llamaba la atención? Que hacía horas Ujú. que había empezado a erupcionar el volcán, horas, y ya estaba la noticia en todo el mundo. Evidentemente, Y, mundo- horas es mucho. Y Y un horas es mundo mucho, porque globalizado. probablemente se haya sido mucho más rápido también. Claro, en tiempo real. En quienes tiempo real estuvieron se puede mirándolo. ver. Entonces, ¿qué sucede con un mundo globalizado? Bueno, hoy estamos hablando de una pandemia por un extraño virus. Ujú. Para mí sigue siendo extraño cada vez más. Sí. Yo escucho a uno, escucho a otro, con mucho respeto a cada uno.
Y creo que tienen fundamento quienes creen que esto no tiene que ver con un murciélago con alas y una serpiente que tenía 2 patas o más también. Pero realmente un extraño virus que viene haciendo este estrago en todo el mundo. Sí. Si hay muestra de que está Y globalizado que es las esto. consecuencias no son tanto las consecuencias físicas de una enfermedad las que se viven y las que se van a vivir. Esto desata muchas cosas. Yo quiero creer en el aspecto positivo de lo que desata, y es ese sentido de autosuficiencia que alguien pudo tener. Creo que a esta altura Creo se que dio ya se cuenta rompió. que no. No que podés ni salir de tu casa solo. Murió un Date señor, tranquilo. murió un señor en España y su hija publicó estas palabras: somos una familia millonaria, rica, pero Sí. mi padre murió solo, luchando por no tener aquello que nunca lo tuvimos que pagar, el aire. El aire. Entonces, esto está trayendo reflexión a todo el mundo. No somos tan independientes y soberanos como creíamos que lo podríamos ser. Ujú. Bueno, el ser humano vive y se mueve porque Dios le sopló aliento de vida. Sí. Entonces, bueno, cuando no podés respirar por el coronavirus o por lo que sea, ¿no? La cosa es que el mundo entero, el teatro entero, está inmerso en esta obra, en esta película, en esta... no quiero usar la palabra comedia para que no darle un sentido cómico a la cosa. Esto de cómico no tiene nada. No. Comedia en el sentido teatral de la palabra comedia, que es un determinado tipo de acto que ocurre detrás del tener una forma de teatral. Vamos a referirnos a la obra. La ¿no? obra. El telón se cerró, se Ujú. siente ruido detrás del telón, voces. En el público está el murmullo, Ujú. porque algunos vinieron a ver el actor, su actor preferido, que todavía no apareció, así que sospechan que viene en el acto siguiente. Ujú. Ahora viene aquí el que yo te invité para que vengas y veas, porque vinieron a ver un actor que no lo habían visto todavía, entonces sospechan. En el acto siguiente este va a aparecer. Y eso escuchás en el murmullo del público. ¿Quién serán los actores que aparecerán? ¿Quién? Pero hay una voz de autoridad, una voz que tiene todo el peso, y es las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos hablan de actores que iban a estar en el escenario sobre el final de los tiempos en el que nosotros vivimos, en nuestra instancia presente. Por eso Ajá. se hace cada vez más sólida la palabra del Señor, porque se Sí. viene cumpliendo exactamente todo. Sí, sí. Todo. Lo decía días atrás, no recuerdo si... sí, creo que fue el domingo anterior que lo decía, cuando aquel chofer del remis en el que viajaba me En el dijo, culto del domingo, el de sí. arriba está perdiendo, ¿eh? Ujú. Y yo te diría que está viendo cumplido más que nunca lo que dijo que iba a pasar. Como más que nunca. Entonces, cuando hablamos de la solidez de la palabra, me refiero a lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre la instancia presente. ¿Para qué hablar de lo que dice la palabra? Para que no te desesperes. Dios nunca perdió el control. Exactamente. Está sucediendo todo lo que Él dijo que iba a pasar, y recordemos las palabras del Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, Pero no temas. pero confiad, yo he vencido Mm. al mundo. Sí. Entonces, cuando se abre el telón en la escena siguiente o en la posterior, porque de pronto cerrar el telón puede ser que guste, esta vez fue una pandemia, fue una cuarentena por el coronavirus, podría llegar a aparecer, y quiero decir, por favor, no tengo ninguna revelación, ni tuve ningún sueño, no, es simplemente la sospecha de un viejo que ve cómo se desarrollan las cosas sobre la tierra. Podría gustar tanto esto que vuelva a aparecer un tiempo más adelante para seguir instalando lo que Ujú. no se logre instalar en esta etapa inmediata que viene. Pero bien, cerrando este concepto, nuestro mundo globalizado es un gran teatro de operaciones. En ese teatro hay un escenario que sí o sí mueve los actores del ámbito político, del ámbito social y del ámbito económico. Si algo que se puede ver a simple vista en estos días, desde la escasez de la gente a propuestas, a planes, a proyectos y todo lo que tiene que ver con
la continuidad de la vida encierra sí o sí lo económico, más Sí. que esto trae el quebranto Sí, sí. de la gran mayoría en lo económico. Tiene aparejado el aspecto social, porque el mundo sin seres humanos no existe, Ujú. y el mundo tiene más de 7.000 millones, ¿verdad?, Sí. de seres humanos. Y todo eso se maneja desde los hilos políticos. Creo que la mayoría de la gente está informada. Yo no sé si la fecha sigue la misma, pero hay una fecha prevista en el mes de mayo, Ujú. donde se reunirán los principales gobernantes de todo el mundo. ¿Para qué? Porque en alguna manera hay que trazar proyectos de cómo se manejará el mundo políticamente cuando se vuelva a abrir el telón. Quizás nos encontremos con lo que cuando lo leíamos en las escrituras parecía una locura, tan lejano, no puede ser, pero ¿sería sorpresa que nos encontremos con un gobierno único sobre todo el mundo? El 14 de mayo es la... Por si alguien está escuchando esto después, si ya Ah. pasó, contanos qué pasó el 14 de mayo. Sí, si nos vamos antes, que por Si lo nos menos quede vamos, sí. advertido. Bueno, hablando de esto, vos pensar cuando se escribió esta palabra profética en el libro de Apocalipsis, pensar en un gobierno en todo el mundo, como habla de la bestia y la imagen de la bestia en todo el mundo, era una locura. El diablo, la bestia y el falso Aún profeta. pensando en ese momento que se escribió, estaba el Imperio Romano, que el mundo conocido, pero ni siquiera era posible por los Bueno, tiempos, claro, la distancia. Hace 50 años atrás tal vez era una cosa loca de conspiración. Hoy lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo... Hoy ni siquiera hace falta la presencia física de dos personas en el mismo lugar para concertar Y- leyes. y Hoy los presidentes se reúnen por videoconferencia. yo te diría, Matías, no está a la vuelta de la esquina, está de frente detrás del telón. Bueno, sí, ahí está, es verdad, es verdad. Porque eso es lo que quería comunicar. Exactamente. Ya está de Sí, frente, sí, detrás sí, del sí, telón. sí. El telón Cuando se uno va a piensa, abrir. bueno, pero será un proceso largo. Mira, un martes estábamos, hay un coronavirus. Un jueves todo el mundo dentro de la casa. Un viernes tu vida cambió para siempre. Sí. Así. En una semana las cosas cambian. En un día las cosas cambian mucho. Y no es por ser alarmista. Es No, el telón. Claro. Es lo que se claro. escucha atrás del telón. Es decir, si hay una palabra que cabe en este momento, por más que alguien caratule esto de alarmista, hay que decir esto es ser realista. Ujú. Esto es ser auténticamente realista, hablar y como que me conmueve decirlo que no estamos hablando de algo a futuro, estamos hablando de algo que Estamos hablando del presente. está de frente, Ujú. aquí. Y ahí. algo que ya fue dicho en la solidez de las escrituras. Claro, ahora al abrirse el telón, vamos a estar en otra escena de la obra, vamos a encontrarnos con una escenografía distinta. Ujú. Y quiero decir lo que dije recién, no soy profeta, no he tenido ningún sueño, ninguna revelación, simplemente esto que digo es porque leo las Escrituras. Me planto en la palabra del Señor y ni andar muy lejos ni dando vueltas por allá. En lo que dijo el Señor Jesús, que en la revelación que Cristo Puntualmente. dio, puntualmente está claro, muy claro todo. Es más, he sentido la necesidad de aclarar por qué razón cuando le preguntan a Jesús, todas las preguntas juntas que le hacen los discípulos, esas preguntas incluían el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor en busca de la iglesia. Sí. Lo que el Señor dice será en un abrir y cerrar de ojos, será como el ladrón que te sorprende. El Señor Jesús lo expresa de muchas maneras. Quiero distinguirlo de lo que va a llamarse el fin del mundo. Ujú. Por eso el Señor da detalles claros que está hablando de su venida y añade la frase, pero no es el fin. Claro. Y en eso se confunde mucha gente y deja de esperar la venida del Señor. No, pará. El fin, después de la venida de Cristo, falta la gran tribulación o lo que quede de la gran tribulación, porque de pronto la iglesia pasa una etapa, Ujú. esa breve etapa de la gran tribulación, de pronto la iglesia pasa cierta etapa, pero tras el final de la gran tribulación estará el reino milenial del Señor Jesucristo, evidentemente por 1000 años. Por eso Jesús Sí. dice, no es el fin. No es el fin. Todavía falta un poco más. Claro, a la amada, a la iglesia, a los convertidos, Él viene a buscarlos ya para la gran fiesta, Ujú. porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, da la oportunidad a todos y
dice, vamos chicos, vámonos al cielo, mientras sobre la tierra, y lo describe clarito Apocalipsis, y el Señor mismo lo dice, cómo los juicios van a comenzar a llover sobre la tierra. Yo no soy un aficionado a todas esas averiguaciones, pero cuando escuché hace algunos años atrás que hay como una especie de vigilancia internacional a nivel del planeta, del movimiento en el espacio, no quiero usar una palabra equivocada, pero el movimiento de los astros está siendo observado desde varios observatorios por distintas razones. También hay satélites que el hombre puso ahí en el espacio. Que existen vigilancias y tienen muy bien, permíteme usar una palabra muy común, tienen fichado cantidad de objetos que están en las alturas y que no son no identificados, no están claritos, muy bien identificados. Entonces me llamó la atención que hubiera una observación tan cercana, que quien estaba dando la información decía las distancias a las que están algunas de estas rocas, piedras que están ahí dando vuelta. Disculpe la torpeza con la que yo lo digo, de pronto lo digo muy simple, pero este señor decía, una de ellas que impactara sobre la tierra queda nada. Ahora, ¿esto es ser tremendista o esto es ser realista y poder entender por qué el Señor se lleva a su iglesia antes de que caigan los juicios? Tres cosas que van a suceder inmediatamente tras el arrebatamiento. Tres cosas. Una, la contaminación de las aguas. Otra es la destrucción de la vegetación en un altísimo porcentaje. Claro. Y pegado a todo ello, la contaminación del aire. Si hoy un virus nos tiene en jaque a todo el mundo, ¿qué cuando el aire entero esté contaminado? Ni hablar. Ahora, ¿es ser alarmista esto o ser responsable y decirle a la gente, esto no es juguete, esto no es superficial, esto no es así nomás? Vamos a la solidez de la palabra y analicemos la instancia presente, el momento presente, a la luz de las Escrituras, porque tras la venida del Señor no estaremos para advertirlo y no servirá de nada advertirlo, ya habrá pasado. Ya habrá pasado. Entonces, ¿por qué decirlo? Vamos a afirmarnos en el Señor. Es un tema para profundizar y profundizar y profundizar, y no lo vamos a dejar sin profundizar. Lo vamos a tratar. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy
siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Que alguien nos regaló o nos dejó a su cuidado, dijo, cuando la necesites, sabés que contá con esto. Sí. Y hemos intentado arreglar algo y por allí, después que nos apretamos los dedos, después que nos acordamos que teníamos la herramienta, Ujú. la usamos y listo, esa herramienta era perfecto para la tarea. Bueno, Dios nos dejó su palabra. Y en vez de vivir dándonos la cabeza contra la pared, dejando correr el tiempo inútilmente, muchísima gente dejó perder su juventud, dejó perder sus años, malgastó su fuerza. Sí. Pero está tiempo de recurrir a la palabra del Señor y el tiempo que Dios te dé para vivir lo administres bien en base a la solidez de la palabra del Señor. Entonces, este análisis que hacemos en razón de la instancia presente que nadie la ignora, en el mundo entero se entiende y se sabe de qué se trata, con todos sus detalles que mencionábamos recién, pero también vamos a mantenernos en la solidez de la palabra en razón de lo que el Señor dijo. Ujú. Y quiero referirme en forma práctica a lo que el Señor dijo. Sin duda están las señales que la palabra del Señor describe. No vayamos de Génesis a Apocalipsis, sino una lectura sencilla, muy sencilla, práctica, entendible a todas las personas. Por ejemplo, Tesalonicenses capítulo 4, Pablo describe la venida del Señor y dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que ya murieron, Sí. porque así va a ser, y describe con una precisión espectacular la venida del Señor. También en Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, Pablo destaca la realidad gloriosa de la resurrección de Cristo, y en razón de la resurrección de Cristo toma valor y sentido Todo lo demás. todo y lo vuelve a explicar con una excelente claridad. El versículo 58 del capítulo 15 es el que usan los creyentes para animarse unos a otros, Ajá. ¿no? Que nada de lo que hagas en la obra del Señor va a ser en vano, que sigas creciendo. Ese versículo tan conocido es el final de un capítulo impresionante. Los 57 versículos anteriores hablan de esta tremenda realidad de cómo serán las cosas sobre los últimos momentos. También Mateo 24, que estamos mencionando permanentemente. Donde Jesús habla directamente. Él es el que menciona Directamente. Y el orden de los acontecimientos y qué podíamos esperar y cómo teníamos que estar. En todo momento dice, pero ustedes estén tranquilos. Mira, Sí, te van a llevar, sí. te van a pasar esto, pero vos no te preocupes, ni qué vas a hablar, ni vos tranquilo. Todo bajo control. Todo bajo control. Cuidado. Parece que no, pero está todo bajo control. Cuidado que nadie te engañe. Exacto. ¿No? Cuidado. Ahora, un detalle en todo lo que el Señor dice allí, a la luz de otros pasajes de las Escrituras, y estos días, bueno, hace tiempo, desde que me convertí, oro al Señor y busco conocer más de su palabra, pero estos días se me ha ido aclarando un panorama que tengo la responsabilidad de compartirlo. Hay dos hechos que se parecen muchísimos. La venida del Señor a buscar su iglesia, la cual será en un abrir y cerrar de ojos en todo el mundo, no para unirse en un punto geográfico de la tierra, y hay que estar alerta con esto para que nadie se confunda, es para encontrarnos con Jesús en las En el nubes. cielo. Listo, la iglesia es así.
viene el Señor, voz de arcángel, voz de trompeta, mandato de Dios, la iglesia se va con él. Hay un hecho similar, posteriormente después, es que toda persona que pertenece al pueblo judío va a ser convocada a encontrarse en el punto geográfico de su tierra, como evidencia de que todo se encamina hacia el gobierno del Señor Jesucristo. Ahora, entendí en estos días, si algo que va a despertar a un pueblo que nunca le abrió el corazón a Jesús, lo que lo va a despertar es la venida de Cristo. Cuando todo creyente en Cristo Jesús, en el Mesías que ellos creyeron y que ellos no creyeron y rechazaron, vean que de verdad, la iglesia se fue con Cristo, van a abrir su corazón y van a convertirse toda la nación en un solo día. Y la promesa del Señor es que juntará a todos en ese lugar. ¿Cuál es la diferencia? En la venida de Cristo no hay ángeles. Es la iglesia se eleva en los aires y se encuentra con el Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero, se encuentran con el Señor. El reencuentro de todo el pueblo judío es por el trabajo de los ángeles, que el Señor dice: mandaré mis ángeles a toda la tierra donde estén y que los traigan de vuelta a casa. Entonces no hay que confundir la venida de Cristo. La iglesia se va con él, las reuniones en las nubes. Lo otro es la reunión en el punto geográfico, en la tierra de Israel, en la que por el momento no vamos a entrar en detalle de todo lo que acontecerá antes que el Señor descienda con toda esa nación puesta de rodillas, arrepentido por haberlo rechazado, y Dios, que es misericordioso, no va a usar eso para vengarse de ellos. El Señor descenderá para libertarlos. Para defenderlos y libertarlos. Con la espada de su boca va a destruir al anticristo. Pero la iglesia, ¿qué espera? La venida del Señor. Y esto está dicho en las Sagradas Escrituras. Así que quiero destacar este aspecto. Detalles de los acontecimientos y señales para el tiempo. Cuando me refiero al tiempo final, el tiempo final de la iglesia. No es el final del mundo. Sí. ¿No? Ya quedó claro eso en el video anterior. Lo otro es, a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, una y otra vez Dios ha estado hablando. Pero me toca muy de cerca decir todo lo que predicamos, los que hemos predicado, y vamos a decirle con franqueza a la gente algo que muchos ya se dieron cuenta. Nosotros predicamos el mensaje que el Señor nos mandó a predicar sin saber lo que va a pasar al día siguiente. Sí. Por eso estoy desde algunos días alentando a los hermanos de las redes, los hermanos de Casa de Dios, que busquen la predicación del día 1 de marzo de este año. Yo no sabía que en los días siguientes todo iba a direccionarse a como se direccionó. Es más, estoy buscando uno de los mensajes donde le dije a la iglesia que si personalmente yo no pudiera actuar por alguna causa que fuese, jamás me imaginaba esta, la iglesia está viva y activa y hay cientos de hermanos haciendo la labor del pastor Eduardo. Cuando prediqué eso, recuerdo muy bien, estando en el auditorio de la fe, no tenía presente que lo que yo estaba diciendo estaba demasiado cerca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hoy me emocionaba escuchar los saludos de los hermanos por mi cumpleaños. Y estoy aprovechando este micrófono para decir que me bendijo tanto el saludo. Y muchos hermanos hicieron mención a la palabra que oían, que en las predicaciones, que en los mensajes inspiraba su espíritu, abría sus ojos, los inspiraba para amar y buscar al Señor. Entonces, esto es lo que quiero ver, lo que quiero marcar. Las señales que están en las Escrituras, el alimento que hay en las Escrituras y la palabra que los siervos de Dios hemos venido alcanzando a la congregación. Ahora desde la radio, ahora desde el video, ahora desde el pequeño audio, ahora a través de este contenido, la misma palabra que compartíamos desde atrás del púlpito y ministrando en el altar. ¿Qué quiere decir? Dios lo tiene todo bajo control. Todo preparado. Todo. ¿Por qué tiempo antes el Señor nos proveyó este medio? No nos imaginábamos que lo íbamos a necesitar tanto. Qué tremendo. Esa cámara, no nos imaginábamos que lo íbamos a necesitar tanto, pero es el medio por el cual hoy nos estamos viendo. Entonces, al Señor no se le escapó nada. Confianza, tranquilidad, paz y a doblar las rodillas cada día. Que lo que nos falta entender, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo, como así también todo lo que tenemos que dejar en la gracia del Señor, hay que dejarlo. Hay que dejar ofensas, enojos, odios, broncas.
hay que dejar de lado las indiferencias, el desinterés por las cosas del Señor, hay que arrojar todo eso a la basura. Si el apóstol Pablo, como hombre celoso de su antigua profesión religiosa, dijo, lo tengo todo por basura, Ajá. pese que moralmente habría sido aplaudido por tantos por su celo religioso. Sí. Pero Pablo dice, no, nada me sirve, simplemente lo que quiero es caminar con el Cristo resucitado, el Todopoderoso. Y eso te invito a hacer. Hay cosas que hay que dejar atrás, hay que dejar en el olvido, hay que dejarlas de lado y no perder de vista esto. Estamos muy cerca, más de lo que imaginamos, más. Y si no nos podemos encontrar en el auditorio de la fe, no nos podemos encontrar en el templo, no llega el momento que nos demos el abrazo aquí, te imaginas lo que va a ser el abrazo en el cielo. Si todo aquí se permite de nuevo, va a ser como vivir el cielo en la tierra. Va a ser, de verdad, ¿eh? Va a ser un anticipo de eso, porque Claro. después de esta espera, de esta espera ansiosa en el buen sentido, del reencuentro y demás, imagínate encontrarnos, y no solo nosotros, sino con todos los hombres de fe que han vivido, de los que hemos leído, de los que hemos escuchado. Hace un encuentro tremendo. ¿Cómo nos ha hecho valorar esto? ¿Cómo nos ha hecho valorar Totalmente. la comunión? Yo quiero cerrar este material que estoy compartiendo haciendo mención de un ministro de Dios, amigo y querido. Yo el domingo le envié una palabra de saludo y luego uno de sus obreros me manda un mensaje, me dice, el pastor te está mandando saludos. Yo justo no estaba viendo Canal Luz en ese momento porque estaba trabajando con algunos de los materiales nuestros. Le quiero mandar un saludo muy grande, con muchísimo cariño al pastor José María Silvestri, su esposa Qué bueno. y toda la gente de su ministerio. Quiero hacer mención por la obra que Dios les ha encomendado hacer y que le están haciendo, pero por una particularidad que hemos tenido siempre en nuestro trato. Nos conocimos hace muchos años atrás, siento un gran afecto, siento una gran confianza, pero no somos esos amigos que se encuentran a menudo. Ujú. Cada tanto cuando nos vemos yo sé que él es mi amigo y que él me aprecia y que yo lo aprecio. Y nos tenemos esa confianza. Estamos unidos en vínculos espirituales más allá de los vínculos sociales. Ahora, con el aislamiento social, se puso más de manifiesto los vínculos espirituales. Y esto hace que podemos orar juntos, esto hace que podemos unir nuestra oración. En el momento del día que oremos nos estamos uniendo en vínculos espirituales con millones y millones y millones de hermanos. Y quiero cerrar este espacio con esta oración, Matías. Adelante. ¿Por qué no? Vamos a orar, Oramos seguro. y quiero animar al oyente, hace sus manos al cielo y diga, Señor Jesús, qué gloriosa es tu palabra. Amén. Gracias, Señor, Rey de los cielos, porque tu verdad me puede sostener como me ha sostenido siempre y me sostiene en este momento, en esta realidad presente, en esta instancia. Entre medio de tantos interrogantes que la vida tiene, tu palabra tiene las respuestas. Para mi alma, para mi espíritu. Yo te ruego, Señor, tu bendición sobre esta persona que está escuchando, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su salud. Bendigo ahora su vida y pido que tu mano poderosa intervenga en la salud de la física, en la salud mental, en la salud emocional. Sean quitados los temores, la ansiedad, el pánico salga ahora de ese corazón, de esa mente, y la paz de Cristo invada su alma, su espíritu, y el regocijo traiga una nueva canción de adoración al nombre de Jesús. Padre Dios, bendigo toda persona que está escuchando estas palabras. Bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, a los obreros fieles que aman la congregación y cuidan de ella. Bendigo, Señor, los hermanos que están trabajando en el operativo emergencia, con ese corazón generoso, velando y cuidando y ayudando a las familias carenciadas. Los bendigo, Señor, y declaro tu gracia sobre sus vidas. Declaro tu gracia sobre cada familia, tu gracia sobre cada uno de los niños, Señor, que les toca vivir algo tan extraño en su niñez como quedar encerrados en casa. Yo bendigo a esos niños, Sí, bendigo a esas Señor. madres, bendigo a los padres,
Bendigo, Señor, el hogar y ruego, Dios del cielo, que se haga evidente tu presencia, se haga evidente tu paz, sea un tiempo de experiencias profundas contigo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús y bendigo a mis hermanos, bendigo a todo oyente, bendigo a toda persona con la que este medio nos ha permitido establecer el contacto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te bendigo. Recibí fortaleza y gracia del cielo, porque nuestro Señor viene pronto por nosotros. Amén. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. En Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos
arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Ven, Señor Jesús.